Buenas tardes, buenas noches o buenos días. En el momento que se mire este video, el día de hoy nosotros presentaremos toda la información entre el experimento y marco teórico, haciendo lo más interesante posible con un gran trabajo. Una vez dicho esto, empecemos. Empecemos con algo tan importante como el ciclo vital de las plantas, que es el proceso que consiste en las diferentes fases y etapas por la que pasa una planta. A lo largo de su vida, este ciclo está dividido en dos formas: la reproducción sexual y asexual. La primera forma y más común es la mayoría de las plantas que se reproducen de esta manera. Se caracteriza por la existencia de diferentes sexos y de la manera que al entrar en contacto con el espermatozoide y el óvulo se forma una semilla que dará vida a una pequeña planta. Además, si se reproducen de esta manera, tienen diferentes ciclos de vida, que es el siguiente. La primer ciclo es la semilla. Es la primera etapa de la vida de una planta. Y como se sabe, estas pueden tener diferentes tipos de semillas, que pueden tener diferentes tamaños, formas, estructuras, etc. De ahí tenemos la segunda etapa, o ciclo, que es la germinación. En esta etapa es donde debe de contar con varios factores, como por ejemplo tener un buen sustrato, una temperatura apta, agua y luz. Cuando estos elementos se reúnen es cuando empieza la germinación y se comienza el desarrollo del tallo y llegar hasta el cielo. Además se comienza a desarrollar las raíces, que se extienden para conseguir más nutrientes. La tercera etapa o ciclo es el crecimiento. Esta consiste en el crecimiento de la planta, como el nombre lo dice, y es cuando la fotosíntesis empieza a aparecer, y aquí es cuando comienza el proceso donde las plantas son capaces de transformar luz en dióxido de carbono, del aire y el agua, y los nutrientes en energía. Gracias a todos estos elementos es cuando la planta aumenta su tamaño y capacidad, y siempre continúa el desarrollo continuo del tallo y raíces. En esta etapa comienzan a surgir las primeras flores y hojas. La cuarta etapa o cuarto ciclo es la reproducción. Esta consiste cuando se encuentran los órganos sexuales de la planta, una parte masculina que se llama el estambre y la femenina llamada pistilo. Cuando el polen está contenido en el estambre y este después entra al óvulo, es cuando la planta ha sido fecundada y se harán nuevas semillas. La quinta y última etapa o ciclo es la dispersión y la muerte. Este es el último ciclo de la planta, y es que una vez que se haya formado la semilla, se dispersan en busca de territorio para poder germinar. Esto se lleva a cabo gracias al viento y al agua y a los animales. Estos son, por llamarlos así, la transportación de las semillas. Acá después cuando la planta normalmente muere por problemas o circunstancias o por el envejecimiento, acabando en su muerte y el ciclo de la vida de las plantas. Después la segunda forma, el asexual, es el más sencillo método de reproducción. Este se presenta cuando la planta es capaz de reproducirse por sí sola, siendo capaz de dividirse y dar luz a una nueva planta. El ciclo de estas plantas es más sencillo, siendo que las plantas asexuales nacen a partir de otra. Esta termina no siendo una semilla, sino una pequeña parte de la planta madre, y con el paso del tiempo se va a constituir un organismo completamente independiente. Este se puede llevar a cabo de injertos u otras formas. Después de haber dicho los ciclos, ¿cómo se clasifican las plantas? La clasificación de las plantas se realiza según los órganos fundamentales. Esta se divide principalmente en dos. Las plantas sin flor son las que, como el nombre las dice, las que no producen flor, como los helechos, musgos, pinos, y estas están subdivididas en tres tipos, que son las briófitas, las periófitas y las gimnospermas. De ahí tenemos las plantas con flor. Son las que, como el nombre las dice, las que producen flores complejas, casi siempre son llamativas, y tienen un fruto que las protege. Esas normalmente se usan para obtener materias primas y productos naturales, y esa se le llama angiospermas.
Procederé a explicar los significados que están muy relacionados a estos temas. Uno de ellos es la formación de gametos. Estos son la formación de todas las partículas sexuales que cuando se unen y fecundan hacia un nuevo individuo. Puede suceder en diversos tipos de plantas como los pluricelulares. Se hace una célula formada por fusión de los gametos, que se le llama cigoto. A la formación de gametos se le llama gametogénesis. El gameto femenino se llama oosfera y el gameto masculino que fecunda a la oosfera. Y la formación de esporas. Cuando las células madres por división se forman las esporas. Estas son arrastradas por el viento o el agua y al germinar originan nuevas plantas. En los hongos y otras plantas además se sabe que la reproducción asexual se da por medio también de la formación de esporas. A continuación, un compañero procederá a decir los demás temas. A continuación, diré el significado de la germinación. El proceso de germinación es el proceso desde que la semilla se despierta hasta que la planta emerge a la superficie del suelo y comienza a realizar fotosíntesis. Y ahora procedo a explicar la reproducción de las plantas ornamentales y alimenticias. Las plantas se reproducen principalmente mediante reproducción sexual y mediante reproducción asexual. En la reproducción sexual intervienen las flores y las semillas. En la asexual intervienen otras partes como los tallos. ¿Cuánto tarda en germinar una semilla? El tiempo que tarda en brotar la plántula suele rondar entre las 24 a 72 horas, aunque no son pocas veces las que pueden llegar a durar hasta 5 o incluso 10 a 15 días. Eso sí, tener en cuenta las condiciones del agua, humedad, oxigenación y sobre todo que la temperatura durante esta fase oscila entre los 21 a 24 grados Celsius. Después de haber dicho el tiempo de germinación que nos ayudará para entender, diré qué semejanza y diferencias tenemos con el ciclo de vida nuestro y el de las plantas. Las semejanzas son que ambos están formados con las células eucariotas y son seres vivos, y las diferencias son de que las plantas hacen crean su propia comida y los humanos nos alimentamos de otros animales. Y de que las plantas pueden sobrevivir con agua y sol y nosotros tenemos que sobrevivir con comida. Diré algunos datos de la planta que elegimos para la experimentación, que fue la del frijol. Primero empezaré diciendo en sí la planta. La planta del frijol es una planta que florece en verano, generalmente de julio a septiembre. El cultivo del frijol común se realiza por las semillas, pues son de fácil y rápida germinación. Sus semillas y por extensión la propia planta reciben diversos nombres de la región. Y la germinación de un frijol. Las plantas germinan entre 3 y 8 días dependiendo de la temperatura. Es importante mantener la humedad en el suelo. Ya que mis compañeros explicó la planta que se eligió para hacer el experimento, diré que los cambios que tuvieron en la planta. El primer día está totalmente escondida, aquí es cuando apenas se había plantado la plantita de frijol. Ya el segundo día empezaba a verse un poco, aquí es cuando empieza el crecimiento y germinación. Después ya había salido totalmente a la luz y después siguió solamente en el crecimiento continuo. Aquí, como se puede ver, se ha desarrollado lo que nosotros hemos explicado con el ciclo de las plantas. Primero la semilla, después germina y después crece. Aquí se puede ver totalmente ese ciclo. También tenemos la del compañero Alexander, que te envió una foto de cómo estaba su planta. Que no puse también su ciclo porque me dijo que apenas había crecido. Esperando que sea de su agrado este video. Muchísimas gracias.